Hola, 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 ¿cómo están? Ma- va- ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias, gracias Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué tal? pues tú llegando, corriendo de las clases, De las clases de laboratorio y de, ¿cómo se llama? Y ya eché un taco rápido, me moría de hambre. ya me Entonces, imagino, pues muchas gracias por estar no, aquí aquí bien andamos. Muchas puntual, gracias a ti. ¿no? ¿Eh? Y gracias a todos los que ya se están conectando, si nos escuchan y nos ven bien, para iniciar esta charla con biólogo Miguel Ignacio Rivas y pues iniciamos, voy a empezar con saludos a todos y pues vamos iniciando aquí, voy a empezar con presentarte, con leer tu semblanza y bueno, luego ya como es costumbre aquí en Econesans, doy una brevísima introducción al tema, que en esta ocasión vamos a hablar sobre el famosísimo y tan polémico Tren Maya, desde la perspectiva de la academia, ¿no? Que es a través tuyo. Y bueno, pues empezamos, te haría unas preguntas y ya, comenzamos con tu semblanza. Bueno, pues Miguel Ignacio Rivas estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En Seúl realizó un diplomado y especialidad sobre la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de políticas públicas del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Es profesor en la carrera de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dando materias de sistemas ambientales 1, 2 y ecología de paisaje. También colabora en la materia de introducción a las políticas públicas para la conservación de la diversidad biológica en el posgrado de Ciencias Biológicas. Trabaja como coordinador de proyectos en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, en distintas investigaciones de restauración ecológica, de ecología urbana y ordenamiento territorial del socioecosistema urbano. Desde 1988 ha participado y dirigido diversos proyectos sobre ecología aplicada, sostenibilidad, agroecología, ordenamiento territorial, movilidad urbana, derechos humanos y divulgación de la ciencia. Lo anterior en diversas entidades académicas como son los institutos de ecología, biología, ingeniería y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM. Ha participado en congresos nacionales de ordenamiento territorial y de sostenibilidad. También ha publicado artículos científicos y de divulgación. En el sector público colaboró en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Fue miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, COMARNAT, y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, COTEMARNAT, ambos en el gobierno federal. Recientemente fue parte del Comité Técnico del Proyecto de Norma Ambiental 2021, en la que se establecen las condiciones para la producción agroecológica en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Oye, pues muy, muy interesante toda esta semblanza que acabo de leer y bueno, pues saludos todos aquí los que están entrando, gracias, mandaron corazones, o sea, qué interesante todo tu currículum. Y bueno, pues mira, el tema que vamos a abarcar hoy, pues es el Tren Maya. Y con la realización de este Tren Maya,
se ha generado una gran polémica desde que se anunció, debido a que la zona por donde pasará es rica en la diversidad biológica y cultural, ya que cuenta con selvas, manglares, sabanas, cenotes y dunas costeras, entre otros ecosistemas, donde habitan una gran cantidad de especies de flora y fauna, y muchas de ellas pues se consideran en peligro de extinción o se consideran en riesgo. Pues iniciando con esta plática, yo lo que me interesa es primero preguntarte si este Tren Maya está clasificado como una mega obra, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la presentación primero, gracias por invitarme y demás, gracias a todos los que saludan, a Omar Arellano, que es doctor ahí en la Facultad de Ciencias, que también estuvo contigo, ¿no? Sí, sí, Hace sí. hace un momento, y pues bueno, ahí andamos, y a Minta, que ahí está en el laboratorio, y todas las personas que andan por ahí, Mariana, etcétera, etcétera, ahí andan, ahí tengo la porra que lo sigue. No, ahí estamos, muy bien. Ahí está. Pues, ahí está la porra. Pues bueno, claro que es un megaproyecto, y con estas definiciones de megaproyectos, porque hay un libro muy interesante que sacó la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en donde describe cuestiones de cuándo empezaron este tipo de mega obras, cuáles son sus objetivos, cómo empezó esto de decir, no, yo voy a hacer algo grande, ¿no? Aquí así, pero mega, y que me represente en el tiempo y en el espacio de la historia política de este país, en cualquier país, ¿no? En ese sentido era como el ideario de estas mega obras. Y bueno, empiezan por las grandes presas que determinan y cambian. Y una mega obra, una de las características de esta mega obra es cómo cambian las dinámicas sociales, ecológicas y físicas de un territorio, ¿no? De Sí. una región completa, no solo no es lo mismo, evidentemente, hacer una casa o un edificio, hacer una mega obra como una gran presa que cambia los cursos de los ríos y genera unas dinámicas totalmente distintas de lo que son sistemas acuáticos bueno, los ríos en sí como tal, ¿no? Claro. O también como los grandes estas cuestiones turísticas que tienen como todas las como diseños urbanos enfocados al turismo, que pues Sí. eso lo empezó a hacer como ¿Desde qué época te iba a preguntar? Eso, desde los 70s empezaron con López Portillo y todo esto, empiezan a diseñar cuestiones urbanas con función turística, y empiezan a diseñar Cancún, empiezan a diseñar todo esto en Oaxaca como Puerto Escondido, todos estos sitios, empiezan esos sitios y son grandes, grandes obras, y el gobierno los toma con esas circunstancias. Dicen, ahí vamos a llevar el gran desarrollo y las grandes inversiones de dinero para que estas regiones se capitalicen y se llenen de nuevas perspectivas de desarrollo. Y bueno, en el discurso suena bastante bien, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a llevar trabajo, vamos a llevar todo este tipo de cosas. Sin embargo, el asunto a qué ha llevado en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, claro, te lo digo ahí, tomando estos ejemplos de las presas que yo nací precisamente en un pueblo que se llamaba, el original se llamaba Ojitlán, Oaxaca, y está muy pegado al estado de Veracruz, en donde hicieron una gran presa, y esta presa inundó todo un valle, y ese valle tuvieron que sacar al pueblo de donde yo nací, lo inundaron junto con otro que estaba ahí, y entonces desplazaron a esa gente a otro lugar e hicieron urbanizaron este sitio, y evidentemente las personas que vivían ahí, que tenían una cultura ahí, fueron desplazadas de ese sitio, y ahora viven con esas mismas circunstancias marginales que
que originalmente las tenía, pero con una diferencia. Ya no hay selva que antes tenía y daba esos servicios ecosistémicos, esos beneficios que da la naturaleza a las personas directa o indirectamente, ¿no? Entonces, esas megaobras cambian las dinámicas sociales. Sí, Entonces, la manera en que ellos, pues sí, su crecimiento, que como dices, ¿no? Perdón la interrupción, pero como dices, ya no hay esas selvas y ellos ya cambian, entonces ya no es lo mismo que cultivaran, que fueran a recoger frutos o no sé. exacto, ¿no? Ya no hay esa misma dinámica que lo que tú dices es como estos procesos socioecosistémicos, ¿no? Que Ujú. evidentemente tú tienes como todos esto, la nutrición del suelo y te da Exacto, para poder proveer de comida o hasta venderla, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de claro, cambias los cursos de los ríos, cambias todas estas dinámicas, evidentemente donde antes no había, digamos, lugares selvas, ahora hay un lago artificial debido a la mega obra como es la presa. Y entonces claro, ahora nos vamos con el Tren Maya, que es evidente que es muy grande. Ese es el caso, ¿no? Ese es el caso del tren y de cualquier obra férrea, ¿no? Al final es una circunstancia que y aquí quiero apuntar que los trenes en sí son uno de los modos de transporte como mucho más sustentables que hay, ¿no? sí, El punto del Tren Maya no es en sí el tren como tal, como modo de transporte, sino cómo está planteado y cómo está definido para esta gran obra y para qué lo están haciendo y para quién lo están haciendo. Y entonces eso ya, es lo que va determinando cosas. Y hace relativamente poco tiempo que pasa esto de las mega obras. Por ejemplo, te puedo decir una mega obra que es el segundo piso junto con el segundo piso de la Ciudad de México que se establece desde el Estado de México y termina por Santa Fe y quieren ponerlo hasta Puebla, todo ese tipo de circunstancias. Entonces lo sí, toman por tramos, ¿no? exacto, Lo hacen por tramos y entonces eso hace que no todo el conjunto de la obra no esté, digamos, manifestada de todo lo que tiene el impacto de todo la obra en sí, sino lo toman por tramos, el segundo piso de Barranca del Muerto para acá, el segundo piso de donde está la Ibero en Santa Fe hacia Periférico, por la UNAM, etcétera. Entonces hay tramos que van haciendo indudablemente son el mismo proyecto, pero le llaman distinto. Y aquí, que tramo 1, claro. que tramo 2, 5, etcétera. Y la verdad es que no se tiene que tomar en un conjunto y lo seccionan para ir haciendo administrativamente, viendo cuáles son las diferencias, pero en realidad el impacto es en su totalidad, ¿no? Entonces, eso es, o sea, ahora sí que contestando, sí, es una mega obra, sí, está fraccionada, pero eso no implica que no tenga que llevar todo lo del impacto ambiental, no impacte en esto que te decía de los sistemas, tanto Sí. ecológicos, sociales y culturales de un sitio, y entonces eso es lo que está pasando ahí. Bueno, yo sí me pregunto, o sea, porque el fin de esta mega obra es el beneficio al desarrollo social, al desarrollo cultural y económico de la región, de la península, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces yo aquí te quiero preguntar, o sea, ¿qué tanto es este impacto económico? O sea, y si en realidad va a ser, o sea, este impacto económico que sea sostenible, ¿no? Porque hasta ahorita se ve que es en el momento. Claro. Mira, yo te podría contestar de la siguiente manera. Hay como los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, implican que hay objetivos que se dedican como a esta parte ecosistémica, a la parte de la biosfera, ¿no? Que nos da Ya, soporte y que nos da elementos para poder generar
esos servicios ecosistémicos y de ahí partimos a un nivel social en el cual está hambre cero, educación, igualdad cero, pobreza cero, etcétera, etcétera. Todo eso. Claro. Después hay otro nivel en el cual partes de ahí y entonces tenemos toda la organización económica, trabajos dignos, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienes un proceso ecosistémico el cual te puede dar esos satisfactores y lo mermas, es obvio que todos los demás van a ir en detrimento de él. Pero estamos acostumbrados y todas las megaobras, desde los, ¿cómo se llama? Grandes presas o las minas o todas O estas la supercarretera. las supercarreteras, todas estas grandes obras que segmentan y demás, están pensadas en dar un primer brinco económico grande, ¿no? O sea, el impacto Sí, es muy grande al final, o sea, sí hay una derrama económica enorme, sin embargo, esta derrama, ¿a quién le beneficia? Y eso exacto. es una gran pregunta, porque al final les preguntaron a cada una de las personas, a cada una de las comunidades que existen en ese sitio, que es grande y diversa en comunidades, hay una gran hay una gran diversidad de culturas a todo lo largo Exacto. del trazo, que implican que el desarrollo lo ven de otra manera. No lo ven de una manera como entre más dinero tenga, mejor voy a estar, sino Exacto. es otra definición de las cosas. Entonces, yo no sé si les preguntaron a todos específicamente cuál es su definición de desarrollo y si esa definición de desarrollo está contemplada con las cuestiones de el desarrollo que ellos piensan traer con el tren, ¿no? Sí, Entonces, exacto. no creo, en un primer momento, económicamente sí van a tener como un impacto muy grande, pero en un segundo lugar, ¿qué tipo de impacto, qué tipo de trabajos van a tener las personas que Exacto. trabajan ahí, ¿no? Y Ese era entonces, lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué tipo de trabajo? Porque, por ejemplo, con la cuestión de los cruceros, pues realmente los trabajos son muy mal pagados. exacto, son mal pagados y a lo mejor son mal distribuidos y las personas que viven ahí no van a tener trabajos gerenciales, ¿no? O sea, no van a Exacto. dirigir digamos, el hotel o la gran cadena de comercio o no van a ser como parte dueños de esa circunstancia, ¿no? Van a ser la mano de obra de todas estas cadenas de hoteles, de todas estas cadenas comerciales. No van a tener un aspecto como Sí, básico, sino van a ser como la mano de obra. Y esos son trabajos de poca calidad que no tienen servicios sociales o servicios directos, ¿no? exactamente, porque sí, ahí yo me preguntaba, bueno, pues, ¿qué tanto les va a ayudar a salir de la pobreza ese tipo de trabajo? O sea, ¿qué tanto van a lograr con esa economía, con ese dinero que les van a dar? O sea, porque como bien dices, no van a ser puestos gerenciales, entonces, Esa es mi hipótesis, ¿no? Que no van a ser puestos gerenciales, ¿no? sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, por otro lado, o sea, yo también me quedé pensando, bueno, ¿qué tanto costo-beneficio, ¿no? Porque obviamente sí va a haber una destrucción y se ha estado viendo una destrucción en la selva. Claro, y es una fragmentación, ¿no? O sea, entonces, ahí hay hay que ver como estas cuestiones que están conjugadas con los procesos económicos, es la inversión que nosotros tenemos en una selva nos da elementos hacia muchas dimensiones de nuestro bienestar. El hecho de quemar nuestra selva o de talar nuestra selva e impactarla, quizá nos dé beneficios muy al corto plazo, pero en el largo o mediano plazo va a ser como muy difícil que esta selva se pueda regenerar en algún momento debido a la vocación del tren. La vocación del tren
pasa por diversos mantos freáticos y todo un sistema de cenotes que evidentemente sabemos que toda la península de Yucatán está inmersa en todo ese sistema de aguas subterráneas de los cenotes, y hay una gran biodiversidad y diversidad de canales en esos sitios Sí. que están ahí, ¿no? Que están ahí y que no tienen que, que han subsistido y dado servicios ecosistémicos a todo mundo muy grande, ¿no? Entonces, hay lugares y áreas naturales protegidas inmensamente grandes, son las más grandes, casi podría decir, del país. Hay desde el doctor Medellín, perfectamente como el Batman mexicano, pues es una persona que conoce muy bien sobre los murciélagos, y Exacto. ahí pasa, hay grandes cuevas en las cuales hay una gran cueva en la cual hay muchos miles de murciélagos ahí. Esta cueva que por ahí iba a pasar, lo cambiaron derivado de la presión tan grande que tenían, ¿no? Entonces, hay diversos amparitos entre cada uno de los sectores del tren que han ido cambiando ¿cómo se llama? La ruta. Y eso implica la poca planeación que ha tenido el tren, ¿no? Entonces, lo que debemos de entender ahí también es cómo poder solventar y equilibrar, no solo, y poner realmente en un proceso sostenible económico los procesos de pobreza de la gente, que sí, en efecto, es un sitio que vive muy, hay una pobreza marginal muy grande, y los efectos que pueden tener todos los impactos negativos o emergentes que pueda tener la construcción del Tren Maya. Y saber si realmente, como se está construyendo, es realmente digamos, la llave de entrada de este capital para que estas personas puedan tener una mejor vida digna y con base en su cultura, o la va a degradar en un momento dado. Entonces, hay que ¿Y ir cómo viendo. saber eso? Exacto, y es que el cómo saberlo es justo el no hacerlo rápido, ¿no? El tenerlo en una circunstancia que muy bien planificada, muy bien estructurada, en el cual las personas estén participando activamente, realmente el trazo sea muy bien definido para que el impacto ambiental sea, porque se ha dicho que la academia y muchos académicos y académicas están como en contra de, ¿no? Yo lo que he oído en muchas foros y participaciones es que en realidad lo que dice el doctor Medellín o Luis Zambrano o todos estos, o la doctora Massari, es que no están en contra del tren como tal. Lo que están en contra es de la velocidad y de la destrucción que se hace mientras van cambiando las rutas y demás, ¿no? Entonces, esa circunstancia es la que están, porque al poner esa dimensión y estar haciendo el día a día de ahora vamos a pasar para acá, no, ya tengo un amparo acá, no, pues pasamos por acá, ¿no? Y entonces están pasando así. Sí, claro, porque esa cueva que tú mencionas, yo tuve la fortuna de estar ahí con mi hijo, fuimos a Calakmul y estuvimos con una persona que es guía en Calakmul y son ejidatarios y nos llevaron a esa cueva de murciélagos. Y la verdad nos explicaron la importancia, ¿no? De esta cueva. Claro. O sea, porque, no, entonces sí me sorprende que iban a pasar por ahí y cuando ya ustedes hablaron, bueno, que hablan con el doctor Medellín, entonces ya lo cambian, pero pues no, como tú dices, no pueden ir haciendo parches, ¿no? Cambiando su ruta. Que yo creo que eso es el punto que da como suspicacia a todo. Exacto. Mundo, ¿no? Entonces, porque el asunto de lo que yo he escuchado de todos los académicos y académicas es, yo no estoy en contra de eso, sino estoy en contra de cómo lo están diseñando, cómo está pasando el trazo, por qué el trazo debe estar por ahí y por qué de repente cambian el trazo hacia otro lado.
¿Y por qué? Bueno, ya que entonces todo el pueblo dijo, no, no vas a pasar por ahí porque ahí está esta cueva llena de murciélagos y dijo, no puede ser que pases por ahí porque si no todos mis cultivos, tanto de mezcal como todas las cosas, se van a quedar sin los polinizadores. Luego, ¿qué vamos a hacer? Claro, Entonces, ese tipo de cosas son las que la prisa hace que vaya más lento de lo que el gobierno quisiera, y dos, el daño se hace de acá a acá, y eso implica una no planeación de las cosas, ¿no? exacto. Y no definición de las Y, cosas, sino estar hablando o con otras personas para ello. Entonces, cla- eso es importante rescatar dentro de lo del Tren Maya, de poner conciencia de que las cosas planeadas pueden hacerse, pues, ¿no? O sea, claro que pueden hacerse y claro que el sitio va a tener un flujo de dinero muy grande sobre una población que realmente es marginal. Sin embargo, es como a los niños chiquitos, ¿qué prefieres? ¿Te doy 3 paletas ahorita o 7 cuando regrese después de trabajar? Los niños prefieren las 3 paletas en ese momento, ¿no? claro. Inmediatamente. Entonces, y ese beneficio que puede ser, sí, en efecto, es un beneficio, puede ser muy corto. Y después todas las cuestiones negativas que quedan, se quedan ahí y con los pueblos, pues. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, con esto de que estás mencionando de las cuevas, pero también sucede esta parte, pues, de los cenotes, del tipo de piedra que es Cárcel, sí. exacto, que está, pues, qué tanto el peso del tren, la velocidad, qué tanto puede afectar. Pues es que es justo eso lo que hace que dé la suspicacia, porque si hubieran hecho todos los estudios, entonces hubieran encontrado esas rutas en las cuales hubieran encontrado el sustento para que un tren que supuestamente va a ir a 100 o 90 kilómetros por hora pesado, donde van a cargar muchísima gente, porque van a cargar turistas, y luego se supone que en la noche van a cargar mercancía. Entonces, bueno, todo eso debe de estar muy bien pensado para hacerlo. Y, Claro, y como hay poca información sobre ello, entonces es pura especulación. O sea, no sabemos cuáles son los cálculos, no sabemos cuáles son los impactos ambientales en cualquiera, en las secciones, en unas sí, en otras no. O sea, es como muy a cuentagotas la información. Y entonces cuando la información es tan a cuentagotas, la suspicacia es grande, pues, ¿no? Porque dicen, claro. quieren hacer luego, luego, y para eso sirven los impactos ambientales, para que las personas sepan qué va a pasar, por dónde va a pasar, qué es lo que van a impactar, por qué van Cuando a... te refieres a los impactos, perdóname la interrupción, a impactos ambientales es cuando ustedes hacen o como el estudio. No, 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 nosotros no lo No, hacemos. No, no, no. Los impactos ambientales, sobre todo los federales y el cambio de uso de suelo, de forestal, de conservación y todo esto, son trámites y son requisitos de este tipo de obras, ¿no? Y tienen claro, toda una normatividad que deben de seguirse para hacer obras de esta magnitud, ¿no? Entonces, por lo regular, lo que hacen, como ya te había mencionado al principio de la charla, segmentan esta gran obra para ya, hacerla mucho más, digamos, digerible administrativamente. Y sin embargo, obviamente, pues tiene una acumulación de efectos todo el Tren Maya, pero así lo ponen. Entonces tiene un impacto ambiental tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces, porque son distintas, pasa por distintas con, con, características geológicas y demás. Sin embargo, no están. ¿No? No están todos, o por lo menos hasta donde yo sé, es que dicen, bueno, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? Para que yo vea cómo van a compensar ese asunto. Y lo que se dice es, bueno, se va a compensar con los procesos de economía, porque otra vez, las personas que viven en pobreza, pues ahí están. Y
Claro. necesitamos tener como muchísimo más imaginación de cómo construir infraestructura en un sitio donde es mega diverso para que las personas también tengan esos beneficios de esa economía, pues, ¿no? Y bueno, yo también, sí, y por otro lado yo me pregunto, ¿qué personas, porque bueno, se supone, ¿quiénes van a subir? O sea, el turismo, Claro, claro. Y la eso también. gente de allá, Sí, ¿para quién está hecho? ¿No? O sea, ¿para quién está realmente hecho? está hecho para las personas. O sea, yo ojalá me imaginara bien, ahora sí, como dice la canción, mi compadre Filemón, que toma el camión y el metro grandotote, pueda subirse y pasar su mercancía de un lado a otro. Yo no sé si, porque no está bien descrito y definido, que ese sea el objeto, ¿no? De transportar o de mover a la gente de un punto a otro con su mercancía y que estos puedan vender en un lado, hacer estas circunstancias. A mí me parecería maravilloso y como te digo, ¿cómo se llama? El tren es de los sistemas y de los modos de transporte mucho más sustentables que existen como tal. El punto es cuál es el objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto de Sí, ¿no? ¿Y qué precio va a tener, ¿no? También, exactamente? el costo. ¿Qué precio Por, va a a- tener por a- los Ana es pagar, dice, la especulación a partir de la falta de información es lo más grave. Exacto, porque al final es un proceso de especulación económica enorme. Pues entonces se están vendiendo ya en Yucatán tierras, los Ah, inmobiliarios claro, están en ese asunto, sí, ya los están predios. fraccionando grandes cantidades de selvas, todo eso empieza a moverse especulativamente sobre lo que es Tren Maya, evidentemente. Entonces eso hace pensar que no es para las comunidades, sino para el turismo. Si estuviera diseñado con respecto ¿cómo se llama? A las comunidades, no sería un tren tan grande y tan pesado como Exacto. decíamos. Los trenes son muy diversos, podrían hasta ver como tranvías, ¿no? En ese sentido, que van de localidad en localidad, en los cuales van transportando, más bien van moviendo gente, personas de un sitio a otro para con sus cosas o van a trabajar a las unidades que están ahí y regresan en la noche, etcétera, etcétera, a sus comunidades, ¿no? Sin embargo, estos movimientos de donde están las estaciones planeadas en un primer momento cambiaron después porque según esto, y es pura especulación porque uno no lo sabe del todo, ¿no? Claro. De todas las circunstancias, no, porque ya presionaron los hoteleros que mejor estuviera Ah, sí. la estación en otro sitio, y de otra manera es que ya tenemos un amparo por esto, entonces tenemos que mover el trazo del tren a otro lugar y empieza una movedera impresionante sobre ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, no lo Y sé, no, ojalá de verdad, yo lo tengo en el más profundo de mi corazón, que sea como para mover a las personas que viven en ese sitio y tengan una mejor movilidad para vender sus cosas, para que también, ¿por qué no?, vengan los turistas y localmente puedan estar haciendo. Ese es mi deseo, pero todo parece indicar que son como polos de desarrollo que los tienen, grandes consorcios turísticos para que le sí, entren, ¿no? también era lo que yo quería comentar, porque el turismo masivo, pues ya vimos que no es, los grandes, como tú dices, consorcios, pues no son ni siquiera mexicanos, No, y ¿no? tienen unas circunstancias globales, ¿no? O sea, Sí, son capitales globales que aterrizan en algún sitio para invertir en un lugar y empezar a hacer un desarrollo turístico o un hotel muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones que vienen de fuera y si tienen este sistema de all inclusive, ¿no? Entonces no salen a no los salen, pueblos, no evidentemente. benefician. O sea, eso es el proceso del turismo internacional, pues evidentemente está diseñado
porque así lo requieren o así lo diseñan los países destino de esos turistas, así lo Claro, ponen, ¿no? O sea, igual sí. que cuando lo ponen en Venecia, que llegan las grandes, estos Em, barcos enormes con 15,000 gentes y se bajan de un solo tiro, 15,000 gentes en un pueblo como Venecia, obviamente los venecianos ya dicen, ah, ya estoy harto de toda esta gente. O los de Barcelona, ¿no? Que es el sitio más visitado de uno de los, del más visitado del planeta. Ya están hartos de esas circunstancias, les deben Sí, dar todas esas. sí, y fíjate, no nos vayamos tan lejos porque aquí en Cozumel nos platica Germán, que es Méndez, que es un biólogo que está haciendo la restauración de corales y estuve yo allá con él haciendo restauración y nos platica cómo pues las cadenas que están ahí pertenecen las tiendas, las que están enfrente en Cozumel, a los barcos, a los cruceros. Entonces, ese dinero, porque son la mayoría de Miami, y ese dinero ni siquiera, o sea, se queda ahí en Cozumel. O Exacto, sea, pero todo esto no lo estuviéramos especulando si hubiera como todas estas cosas muy claras exacto, y no tendría por qué ser de otra manera, porque hasta decir, bueno, hasta lo apoyo, ¿no? Pero exactamente. o sea, de plano no tenemos toda la información. Evidentemente, la península de Yucatán tiene muchísimos problemas también en otras dimensiones, como las granjas porcinas, los ríos contaminados. Seguramente Omar te ha de haber contado de alguna de las circunstancias ahí, pero hay muchas problemáticas que se van a engarzar, ¿no? En Claro, este tipo de mega obras, junto con ella. O sea, viene a poner un componente más a la complejidad de este socioecosistema de exactamente. toda la península. Puede ser, otra vez, positivo en una circunstancia económica como un bombazo de inyecciones Así de es. dinero sobre esa circunstancia que ya vimos que no es del todo, porque no a todo mundo le va a tocar de la misma manera esa circunstancia. Y la otra es que acentúe ya los problemas que existen dentro de la península. Así es. Uno de los resultados de algunos estudios que está haciendo el laboratorio en algún momento son cosas de cómo impactarán en el crecimiento de los centros urbanos y todo este tipo de cosas, pues, o sea, porque se va a urbanizar donde llegan estas cosas, estos centros o estas estaciones, pues. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, pues mira, a mí me gustaría dejar este tiempo que nos resta de la plática. No sé si a alguien de aquí les interese, les guste hacer, tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, porque sí, sí me gusta mucho que participen las personas que nos están viendo. Y bueno, mientras alguien se anima por aquí, yo te quisiera preguntar porque creo que lo platicamos ya esto por teléfono, pero bueno, hay personas que están a favor y que comentan, y yo no quiero como polarizar esto, pero bueno, pues es como el tren de Chihuahua, ¿no? Pero hay un tren de pasajeros y un tren, Dices del Chepe, ¿no? exacto. Ujú. Ah, bueno, pero ese tiene ese está bien definido sobre su construcción y lleva muchísimos años. O sea, y estamos hablando no de una mega obra, sino era el tren que se llevaba, que tenía una ruta en específico, y ese en específico llevaba primero todas las semillas, llevaba a la gente, y después ya se hizo como mucho más turístico y lleva
tanto a las personas como a otros y ya se volvió un poco caro también, ¿no? O Sí, sea, esa circunstancia ya es como se va gentrificando también los servicios de los ferrocarriles y el Chepe es un buen ejemplo de ello, ¿no? En un principio sí, no era para turistas, sino era para todas las personas que viajaban de un sitio a otro y pues y luego hacía escalas en varios pueblos ahí de Chihuahua y ahora no, ya es mucho más turístico, subió el precio y demás, ¿no? Entonces, no es tanto como el Chepe, porque en los lugares que ha existido el Chepe, en el momento sí ha habido un crecimiento urbano y también ha habido crecimientos de, de económicos de los sitios y no ha cambiado mucho la estructura de las personas que viven en el sitio, ¿no? Pero como es un sitio mucho más estratégico y también de recursos naturales y geopolítico, porque vienen varias, digamos, rutas de Veracruz con respecto a cuestiones mercantiles internacionales y de ahí de Veracruz, pues tomar el tren y que, digamos, pongan todos los recursos para transportar todas las mercancías sobre toda la claro, península, viene en otra dimensión, es otra escala, digámoslo así. Entonces, por eso se convierte en una mega obra. ya. Sí, pues excelente, excelente tu explicación, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o hacer algún comentario o alguna pregunta que tengan sobre el tren? Pues hasta ahorita creo que no, ¿verdad? No, Pero está bien, no importa. no, Muchas gracias de todos modos por estar. no, pero pues es que lo hiciste muy, muy claro, muy, contestaste todo muy claro, muy explícito, entonces, de manera muy explícita, entonces, pues nos quedó muy claro, nos quedó muy bien. Algo más que queramos comentar aquí, nos faltan 15 minutitos. Como ustedes quieran. Pues ya. No, yo encantada, Muy bien. yo encantada. Pues nada, que, Este, pues, que hay que hacer que el, digamos, esto se viene desde hace 3 años que nosotros estamos haciendo como análisis de los procesos de derechos humanos, derechos económicos, de los ecosistemas dentro del laboratorio y hemos visto que, o sea, en ningún momento hemos dicho que no se pueda, más bien se tienen que hacer muy bien todos los estudios y todas las características y diversos componentes y cómo estos componentes se interrelacionan unos con otros para ver y hacerlo lo mejor posible, ¿no? claro, Entonces, eso es importante, rescatar para que realmente se haga bien, ¿no? O no sé, sí, o que pare un poco para poderlo hacer bien, ¿no? Y entonces sí, yo tener tengo una esa pregunta. Mira, dicen excelente, yo creo que hay que seguir hablando del tema. Y luego dice Mirella, excelente explicación, gracias. Y otro, yo sí tengo algo que te quería yo comentar. Por ejemplo, dicen, bueno, es que se están descubriendo zonas arqueológicas. claro. Yo tuve una plática, alguien a favor, alguien en contra, y dicen, bueno, pero es que esta gente que están en esas zonas arqueológicas, pues en realidad no quería las comunidades que están ahí, pues no querían que los vayan a reacomodar en otro lugar, porque bueno, pues ahí estaban, ahí sembraban, ahí pertenecían, ¿no? Sí, y te digo, este es el asunto de los procesos de desarrollo occidental. O sea, no todo el mundo tiene digamos, proceso de desarrollo en la cabeza de tener más para tener mejor vida, ¿no? Entonces, hay que tener, y de los que tienen mucho, hay que redistribuir ese dinero o Exacto. esa circunstancia para que todos tengamos de una manera digna
Entonces, si los proyectos de este tipo tienen esa intención, bienvenidos, pero hay que tener claro que si tú das al traste con esto que nos acoge, que es la biosfera, que es la biodiversidad, que al final es lo que nos da los servicios ecosistémicos, eso se está acabando, no por el hecho de que naturalmente se acabe, sino porque nosotros lo estamos acabando, Sí, y ¿no? es el segundo pulmón, ¿no? En todo su contexto, ¿no? Planetario. Exacto. Bueno, no sé si pulmón, porque al final el asunto del oxígeno, o sea, porque eso es un proceso físico en donde el oxígeno lo dan realmente mucho más el mar como tal. El mar, sí, el océano. Exactamente, pero esto da otras dinámicas, captura de carbono, todos los de provisión, servicios ecosistémicos de provisión, de regulación a nivel planetario, a nivel regional, a nivel local. Entonces hay mucho que ver con esa circunstancia, pues. Y también algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué tanto es tan conveniente que estas zonas arqueológicas se abran y a un tipo de turismo que es un turismo más masivo? Pues es que, bueno, si es tipo de turismo masivo, pues vas a tenerlo todas las externalidades negativas que conlleva eso. Pero si lo planeas bien, ¿no? O sea, es que todo se puede hacer, pues, ¿no? O sea, al final todo se puede hacer, pero tienes que planificarlo bien y realmente preguntar también a las personas que viven ahí si es realmente lo que quieren, ¿no? Porque entonces es su derecho a definir su estilo de vida, sus características de vida, y si es lo que realmente quieren, o si quieren como un tipo de turista mucho más aventurado en mochilazo y todo este tipo de cosas, Claro, pero también, ¿no? Guardando todas las perspectivas, porque también es una circunstancia de que evidentemente hay una marginalidad muy grande en el sitio, ¿no? Entonces, pero ahí, esas cuestiones, como te las decía, hay que tener muchísima imaginación y estar claro. en el diálogo constante, no solo de la receta de voy a construir un tren así, así y así, va a traer tanta inversión No, así. claro, porque involucra pues muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que tuve esa oportunidad, te digo, de ir a Calakmul y nos quedamos pues en unas casas de la comunidad ejidataria de ahí de Calakmul. Bueno, porque no es Expujil, sino es uno saliendo de Calakmul, de donde está el sitio arqueológico, son ejidatarios. Entonces, ¿por qué no el gobierno que apoyara a estas comunidades a que tengan sus propios, en comunidad, su propio, hotelitos ecológicos que ellos pudieran administrar, que yo digo, bueno, eso sería pues mejor que llevar grandes cadenas. Y ellos tienen ahí, independiente, ¿no? Sin el gobierno, rentan ciertos cuartos y ahí nos quedamos. Y la mayoría del turismo que estaba ahí, pues era turismo que iba justo a este sitio arqueológico y que estaban muy interesados en pues en lo cultural y Sí, ¿no? fíjate que me hiciste recordar que una de las recomendaciones con el ejemplo que empecé del pueblo donde yo nací, que ya no existe, que ya es otro, ¿no? Era Sí, que el Instituto de Biología de aquel tiempo, en 1970, 69, 70, y la Universidad de Veracruz, lo que dijeron fue que pusieran como universidades tecnológicas o centros educativos en los cuales tuvieran las personas, así como de capacitación agrícola y capacitación sobre todo también turística, de bajo sí, nivel, de bajo impacto, y que tuvieran ese centro de investigación junto con estos centros educativos para que fueran delimitando las necesidades locales del sitio y entonces exacto. determinando cuáles son las líneas educativas que puede haber en ese sitio para que las personas eleven su calidad de vida en relación a lo que ellas quieren.
un ejemplo muy claro de este tipo de cosas son las universidades multiculturales, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, si este tipo de obras no está acompañada por este tipo ¿cómo se llama?, de infraestructura educativa, entonces se los comen. Se los comen y Ya. se los comen, quiero decir, metafóricamente, evidentemente, sino el gran capital come y se come culturalmente Claro. a estas comunidades. Sin embargo, si encuentras unas comunidades arraigadas con sus procesos culturales muy bien definidos y sobre todo con todo este proceso de educación, entonces sí cambias y transformas la cosa. Y aparte, le pones un tren, está bien. Porque entonces ya la concepción del tren va en función Sí, claro. de lo que la población local necesita y Sí, quiere. pero no el tren por sí solo, ¿no? No, Mira, me están haciendo una pregunta. Dice, ¿qué recomendarías a los funcionarios públicos encargados de este proyecto? La construcción no va a parar. ¿Por qué no están involucradas las IES en este proyecto? bueno, que no sé qué son las IES, pero No sé. los institutos de algo o los... No sé. A ver si me lo puedes, con Cook 72, a ver si me lo puedes escribir. Ok, pero entonces la pregunta de Conco, ¿qué fue? Mira, dice, ¿qué recomendarías a los funcionarios públicos encargados de este proyecto? Ah, bueno, primero que realmente haya diálogo con la Ah, academia, con los distintos actores, ¿no? Institución de Educación Superior. Ah, ok. Y entonces, que haya diálogo con la academia, que haya diálogo con los diferentes actores y que se establezcan las mesas, porque realmente no, yo creo que hay un gran capital intelectual y humano en este país que pueden establecer cosas muy Claro, interesantes, desde como lo que te digo, aspectos educativos, aspectos ecológicos, de restauración ecológica, aspectos de como Omar, ¿no? Como a mí me resultaría interesantísimo tener al director del Instituto de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, a Omar, al doctor Omar Arellano sentado claro. como experto de agua, al doctor Luis Zambrano, a todos estos doctores y doctoras que son brillantes dentro mismo de Yucatán, que hay muchos institutos de educación superior que pueden aportar hacia esas estrategias diversas para hacer una política diseñada, pensada y extraer y invertir en ese sitio, ¿no? O sea, invertir en Sí, ese sitio para que realmente haya beneficios a las personas pobres de ese sitio, que desgraciadamente están ahí y sí, sí. existen y hay que solucionar esas cosas, pero no a costa de todo, ¿no? Porque el punto es que eso puede llegar a ser en unos años se acaba y luego qué, ¿no? Y con respecto a Exacto. lo otro de los institutos de superiores de educación, eso a mí me parecería un gran elemento de empoderamiento de las personas locales, junto con los procesos agrícolas locales, todas estas cosas a la mano del tren. O sea, no, como ves, no he dicho nunca no al tren. Lo No, que he dicho exacto. es, de otra manera, puede estar y puede definirse bien. Como se ve que se está planteando, no creo que tenga como el objetivo de todas esas cosas, a menos que realmente pongan todas las cartas sobre la mesa y nos desmientan, pues, ¿no? O no nos desmientan, deje de haber toda esta especulación y digan, bueno, a ver, ¿de qué Exacto. se trata realmente? ¿Va a ser para los grandes empresarios? Ok, Sí, oh, bien. exacto. Porque sí, sería, como te digo, muy interesante que pudieran ser los negocios locales, ¿no? O sea, bueno, un lado, pues parte de que puede existir una alternativa de no destruir, que lo estaba comentando una de las doctoras en este link que me hiciste el favor de pasar Ah, del de SUSMAI. SUSMAI. Ajá. Entonces, que la alternativa, ¿no? Que ustedes, que la academia propone para no destruir la selva. Entonces, otra alternativa, una ruta y además
bueno, pues también se me ocurriría ahí pues poner negocios locales, como esta parte, como les comentaba, de estas habitaciones que bueno, Claro, pues ya en lugar de que sean habitaciones, que se les apoye para que ellos puedan hacer pequeños hoteles, pequeños restaurantes, etcétera. Y no que claro. vaya siempre a inversionistas O, enormes en donde nada más van a ser ellos empleados con un sueldo eso, mínimo. exactamente, esa circunstancia es la que se debe evitar y para ello debes de empoderar a las personas, ¿no? Exacto. Entonces las personas deben de estar empoderadas. Entonces, ¿qué tal que llegan todas estos procesos de educativos junto con lo otro para poder definir Exacto. sus diversas estrategias locales, ¿no? Y hacerlas Exacto. metodológicas. Y esto en las universidades multiculturales se da ese tipo de cosas porque se dan entre culturas. Hay mucha diversidad cultural en toda la península de Yucatán y para mí sería una maravilla que anunciaran esa circunstancia así, ¿no? En lugar de ponerlo y ir cambiando el tramo a cada paso que da, pero no tiene sentido eso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. entonces se nota la mala planeación que está teniendo, pues, ¿no? Bueno, aquí me comenta alguien con Cook, dice, ya están involucrando al ejército en la construcción, funcionó con el aeropuerto, es muy triste que responda a puros intereses políticos. Ay, Eso es un punto muy importante porque en manos de quién, y ya lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel, ya dijo que mucho del destino de ese dinero va a ir hacia las arcas de las personas militares, pues, o sea, lo ha dicho en las mañaneras y demás. Y entonces, ¿para quién está hecho el tren? exacto, Si lo dijo nada más así, y en realidad está hecho, sí, también para los militares, pero también está hecho para los locales, que se diga así, ¿no? Pero lo que exacto. dijo es una circunstancia que dices, ay, no manches, ¿no? O sea, pues, ¿por qué va a quedar solo ahí, ¿no? Esa cosa es difícil. Y aparte, en manos de quién queda, no de civiles, sino de los militares, porque evidentemente han mostrado su eficiencia en la logística de la construcción. Entonces, esas circunstancias de la logística son excelentes. O sea, no me queda la menor duda, pues, o sea, México no tiene un ejército para andarse peleando con otros países, pues, ¿no? México tiene un Claro, ejército que está en el campo construyendo cosas, haciendo el DN3 y todo este tipo de actividades que lo tienen muy bien y ahora lo tienen en luchando contra el narcotráfico. O sea, no somos un ejército para darnos en la torre contra Inglaterra, ¿no? O sea, sí, no tenemos esa vocación de ejército, pero el asunto es que entonces la gran mayoría de ese dinero se va a ir ahí. ¿Cómo va a ser esa distribución de ese dinero? Y como no sabemos, entonces la especulación está a todo lo que da, pues, ¿no? así es. Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Me encantó tu plática. Muchísimas gracias a todos, que ya nos faltan 2 minutitos para que se termine esta hora aquí de live. Se me fue rapidísimo. Muchísimas gracias, Qué Miguel. bueno. No, estuvo excelente. Muchísimas gracias porque fue una plática bastante, pues muy clara, muy directo, así a lo que íbamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los de Econesans y a todos los que se unieron porque conocen a Miguel. Muchísimas gracias. Y espero tenerte en otra plática porque me interesa mucho hablar sobre pulpos, sobre ajolotes. Ah, ok, perfecto, claro. Me encanta la Sí, idea. muy bien. Ahí Bueno, estaremos. muchísimas gracias. Hasta Chao, luego, que te vaya saludos muy a bien. todos. Dios. Igual, chao. Chao. Aprendo muchísimas cosas interesantes. Muy bien. Súper. Aquí están diciendo que adiós, muchas gracias. Aprendo muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues excelente charla. Chao. Gracias, hasta luego. Bye.